Hoy estudiaremos las medidas de dispersión o variabilidad. Estas medidas nos permiten saber qué tan alejados están los datos con respecto a su valor central. Son un buen complemento para la media, ya que ésta solo nos indica el valor central al que tienden los datos, pero no qué tan diferentes son entre sí. Supongamos que tenemos un grupo de 4 jóvenes cuyas edades son todas de 18 años. Es muy fácil conseguir la edad promedio. Sumamos las 4 edades y dividimos entre 4. Ahora tenemos un segundo grupo, cuyas edades varían entre 16 y 20 años. Si encontramos la media de igual manera, podemos observar que también es 18, pero en el primer grupo no existe diferencia entre las edades, mientras que en el segundo sí. Esta diferencia es la dispersión. Entonces, aun cuando la edad media es igual en los dos grupos, en el primer grupo la dispersión de las edades es 0, mientras que en el segundo grupo será un valor mayor a 0. Para cuantificar este valor usaremos las medidas de dispersión. Las más usadas son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango es simplemente la diferencia entre el dato máximo o más grande y el mínimo o más pequeño. Tiene como ventaja que su cálculo es muy sencillo, pero al solo tomar los datos extremos es sensible a valores atípicos o muy diferentes o grandes. Calculemos el rango para el grupo 1. Recordemos que el valor máximo y el valor mínimo son iguales porque todos tienen los mismos datos. Por lo tanto, el rango será la diferencia de 18 menos 18 igual a 0 años. Calculemos ahora el rango para el grupo 2. Recordemos que el dato máximo o más grande es el de 20 años, mientras que el mínimo es el de 16. El rango solo incluye los valores del conjunto de datos extremos, es decir, solo 2 de ellos. Por lo tanto, necesitamos una medida que los incluya a todos. Esta medida de dispersión es la varianza y mide la dispersión de los datos con respecto al promedio, pero con la desventaja de tener las unidades al cuadrado. Un valor de varianza cercana a 0 indica que los datos son iguales o muy parecidos, mientras que una mayor varianza indica mayor dispersión o diferencia entre los datos. Como la varianza está en unidades al cuadrado, se acostumbra a encontrar la siguiente medida de dispersión. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y al igual que esta, mide la dispersión de los datos con respecto al promedio, con la ventaja de tener las mismas unidades de la variable en estudio, lo que facilitará su interpretación. Su fórmula se denota con sigma si estamos hablando de una población o con S si estamos hablando de una muestra, que es lo más común, donde n mayúscula es el tamaño de la población, x sub i será cada dato y mu la media de la población. Similarmente, si estamos trabajando con una muestra, entonces en S o desviación estándar tendremos que la n minúscula representa el tamaño de la muestra y x barra la media de la muestra. Esta fórmula puede ser un poco complicada de utilizar, por esto podemos acudir al uso de la calculadora. Según el tipo de calculadora que tengamos, buscamos el modo estadístico e introducimos los datos y presionaremos Shift 1 o 2 según el tipo y buscamos el símbolo que denote la desviación estándar para encontrar el valor buscado. Generalmente este símbolo será S, SX o X de sigma menos 1. Encontremos la desviación estándar y la varianza del ejemplo. Para el grupo 1 tenemos que la muestra del conjunto de datos es igual a 4. Los valores son todos de 18, por lo tanto su media es de 18. Al aplicar la fórmula obtendremos un valor de 0 años para la desviación estándar. Si este valor lo elevamos al cuadrado, obtendremos la varianza del grupo 1, que será igual también a 0 años. Hagamos lo mismo para el grupo 2. La desviación estándar consistirá en tomar la muestra de 5 con los datos de 16, 17, 18, 19, 20 y una media de 18. Al sustituir en la fórmula tenemos el siguiente valor.
La varianza en el grupo 2 se puede hallar fácilmente elevando el valor de la desviación estándar al cuadrado. Para el ejemplo, tendríamos que la varianza es de 2,5 años al cuadrado. Por esto, para interpretar, preferimos interpretar el valor de la desviación estándar, es decir, decimos que la variación del conjunto de datos con respecto al promedio es de 1,58 años. Por último, estudiaremos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación ayuda a entender si la dispersión es grande o pequeña en relación con la magnitud de la media. Se encuentra tomando el valor de la desviación estándar, recordemos que sigma si es una población o S si es una muestra, y se divide entre el promedio de los datos. Finalmente se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Algunos autores sugieren que si el coeficiente de variación es superior al 20%, la media podría no ser un valor representativo del conjunto de datos, ya que estos tendrían mucha variabilidad. Y lo que indicaría pues que tienen también mucha dispersión. Mientras que valores inferiores al 20% del coeficiente de variación indican datos parecidos. Hagamos un ejercicio para repasar. Tenemos el peso de dos grupos de individuos. El peso en el grupo 1 varía de 10 a 30 kilogramos, mientras que en el grupo 2 varía de 18 a 22 kilogramos. Encontramos las medidas de dispersión, empezando por la desviación estándar. Usemos la calculadora. Podemos ver que la media de ambos grupos es igual nuevamente y tiene un valor de 20 kilogramos, pero la dispersión del peso en el grupo 1 es mayor comparada con la del grupo 2. Esto me indica entonces que el grupo 1 es heterogéneo o presenta variabilidad en el conjunto de los datos, mientras que en el grupo 2 los pesos son muy parecidos. Ahora encontremos el coeficiente de variación para la variable peso en los dos grupos anteriores. Recordemos que la media del grupo 1 es de 20 kilogramos y su desviación estándar de 7,72. En el grupo 2 la media es de 20 kilogramos y la desviación estándar de 1,41. En la siguiente tabla podemos comparar las estadísticas para la variable peso en los dos grupos. Podemos concluir que aunque tengan la misma media de 20 kilogramos, sus medidas de dispersión indican diferencias importantes en ambos grupos. El rango indica una mayor dispersión en el grupo 1 comparado con el grupo 2. Asimismo, la desviación estándar indica mayor dispersión de los datos con respecto al promedio. Y para medir si esta dispersión es grande o no, usamos el coeficiente de variación, el cual, al ser mayor de 20% en el grupo 1, nos indica que aquí los datos están más dispersos que en el grupo 2, donde su coeficiente de variación es menor a 20%. Esto me indica que estos últimos son personas con pesos muy parecidos, es decir, es un grupo que tiene poca variabilidad con respecto a su peso. Esto demuestra la importancia de las medidas de dispersión.